Eh, Hola a todos. Este es el video para el canal de chicos y chicas trans hispanohablantes. El tema que escogieron para esta vez me llamó mucho la atención porque si bien es algo de lo que solemos hablar bastante, no es algo que se haya, bueno, más bien es algo que vale la pena recopilar porque aunque uno lo crea o no, parece que sí hay mejores y peores maneras de cómo se enteran los papás. El tema es ese, cómo se enteraron mis papás. Cómo se enteraron mis papás de que yo era un hombre transexual. O en el caso de las chicas, una chica transexual. Bueno, mi caso yo creo que fue uno de los más afortunados. Porque yo en ese momento tenía ayuda psicológica de parte de una mujer muy bella llamada Aler de Cendejas que me estuvo ayudando en ese proceso. Bueno, para hacerles, les voy a hacer el cuento un poco largo porque quiero empezar desde el principio. Yo estoy viviendo en un momento en una relación que va hacia el matrimonio y en el siguiente estoy teniendo un colapso nervioso por toda la presión que significó vivir en un rol femenino con un hombre y después de que este hombre se va, cortamos, nos separamos, yo empiezo a llevar ayuda psicológica porque esto para mí no fue normal. Para nadie fue normal, o sea, ya era yo una persona muy nerviosa y bajo una presión evidente de quién sabe qué lugar caía, pero en ese momento me di cuenta que necesitaba ayuda. Este, fui de regreso a vivir con mi mamá a Cuernavaca y ahí en Cuernavaca empecé a tener sesiones de terapia con esta gran mujer que alrededor de la quinta sesión, alrededor de la quinta, sexta sesión, eh, ella empezó a, a ver en mí estas angustias, estos deseos sin perpetuar de ser un hombre y un hombre que estuviera con otros hombres, ¿no? Pero independientemente de con quién estuviera, ser un varón, ¿no? En mi arte, en la manera en que yo hablaba, la manera en que, pues me imaginaba hasta las situaciones en las que me metería o la manera en que sería distinto y que yo sería más feliz, ¿no? Entonces, ella en una de las sesiones me dijo, mira, quiero que veas esta película. Y me dio la película, creo que se llama Building Chaz, que es la historia sobre Chaz, el hijo transexual de Cher. Y me dijo, quiero que la veas y en la próxima sesión me digas cómo te sentiste. Ella no me dijo, eres trans, no me dijo, eres un hombre, no me dijo nada, nada más me dijo, quiero que me digas cómo te sientes cuando lo veas. Y dije, ok, ok, muy bien. Entonces lo puse en mi computadora una noche que yo estaba solo y en la película empezó con la historia de Chad, empezó a hablar sobre cómo se sentía, empezó después a hablar sobre su transición e incluso sobre la relación con su pareja y yo estoy llorando, estoy al borde de las lágrimas, no, estoy llorando porque es una mezcla de reconciliación, de reflejo, de envidia por el momento en el que él estaba, que está saliendo el de su cirugía ya sin pechos, vendado, pero habiéndose quitado ese peso literalmente de encima, y felicidad por él, ¿no? Me di cuenta de que eso era justamente lo que yo quería, era lo que yo ya había buscado antes algunas 3 veces durante mi adolescencia, pero que, por así decirlo, quizás no había sido el momento adecuado para que yo empezara a transicionar y me di cuenta de que había muchísimas opciones que yo tenía para ser feliz, desde tratamientos hormonales hasta el solo vivir en el rol, operaciones, o el simple hecho de que ya era algo que se conocía, algo que se podía tratar y algo bajo lo que se podía vivir feliz, ¿no? No solo subyugado bajo el sexo que existe dentro de tus calzones. Entonces, a la siguiente semana yo le digo a mi psicóloga que me pareció a la vez maravilloso y tortuoso por no poder estar en su lugar, ¿no? A la vez estar en su lugar, pero no estar en el momento en el que él estaba.
me dijo, mira, yo desde que te conocí, sentí que tenías esto, tú me lo has estado repitiendo muchas veces, tú mismo me dijiste que de haber tenido una varita mágica que te convirtiera en un hombre en un segundo, lo hubieras tomado sin pensarlo. Entonces, quiero que lo sepas que no existe una varita mágica, pero existe esto. Existen diferentes maneras de ayudar a la gente como tú. Y me pareció maravilloso. Siempre he sido una persona muy extrovertida y muy imaginativa. Entonces, cuando yo le propuse junto con mi psicóloga esto mismo a mis padres, lo que pensó, bueno, a mi madre, porque mi padre estaba ausente, lo primero que pensó mi mamá y creo que toda mi familia fue que era un juego. Como siempre he sido una suerte de chango que se inventa mundos y que, pues sí, en cierta manera eh, explotó mucho y acaparó mucho la atención en situaciones, pensaron que realmente estaba haciendo eso, que estaba tratando de llamar la atención, pero esto no era un juego para mí. Entonces lo fui trabajando primero con mi mamá, que era con quien vivía. Ella empezó a recapitular mi vida, a este hijo, esta hija que conocía que tenía tantos problemas y este hijo que estaba volviendo a nacer que parecía tener menos problemas. Y no solo menos problemas, sino una mayor capacidad de felicidad. Entonces mi mamá, aunque no lo entendiera de isofacto, sí hubo una aceptación inmediata. O sea, eres mi hijo o eres mi hija, eres el fruto de mi vientre y no importa qué pase. Ella en una ocasión me llegó a decir que no podía pisar, no podía poner un pie en su casa una persona que no me aceptara tal cual era. Lo cual se convirtió en un problema porque mi padre no lo hacía. Mi padre ha estado viviendo lejos de nosotros los últimos 2 años, entonces con él fue mucho más difícil. Mi padre se enteró porque mi madre le dijo, lo cual yo hubiera deseado que no hubiera sido así, porque cuando yo me encuentro con mi padre, ya le han contado de una manera que no es primera mano. Entonces él me enfrenta con un así, se mecía casi como si estuviera a punto de enloquecer. Entonces, ¿qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué vas a hacer? Si esto significa que ya vas a entrar a estudiar o qué. O sea, ni siquiera... yo al ver eso, lo primero que pienso es, estoy en problemas. ¿Cómo convenzco a este hombre de que estoy en lo correcto y que él no va a sufrir nada al respecto? La verdad es que esa noche tuvimos una gran pelea y hemos tenido peleas alrededor de 5 veces desde entonces en un año, en las que de plano alguno de los dos se para de la mesa y se va. Pero últimamente, estos últimos meses, y que estoy diciendo desde que empecé mi terapia hormonal, él empezó a ver los cambios físicos y se dio cuenta de que esto ya no iba para juego, que esto era... Mi propia madre le dijo, esto no es temporal, esto es para siempre, y si lo quieres a tu lado, tienes que acostumbrarte. De lo que nosotros trans tenemos también que acostumbrarnos es que la gente alrededor de nosotros se les va a hacer muchísimo más difícil que a nosotros. Para nosotros transicionar es natural, es fácil. Para ellos, y especialmente la gente que es tan cercana para ti como pareja o padres, puede ser una verdadera tormenta. Entonces, yo creo que fue hasta que se calmó la tormenta y hasta que empezó a salir detrás de las nubes el arco iris de este nuevo hijo que empieza a terminar proyectos, que deja de gritar cuando se le enfrentan, que tiene la paciencia para que sus hermanas digan pendejadas y él no cause una conmoción en la mesa al comer. Este hijo que empieza a tener cambios evidentes en su apariencia y actitud. Fue entonces que mi padre empezó a llamarme hijo en público, empezó a evitar hablar sobre mi infancia como si fuera, pues refiriéndose cuando eras pequeña, cuando estabas muy bonita, eras muy traviesa, y empezar a conscientemente tratar de poner un O al final de las palabras, ¿no? Yo sé que le cuesta muchísimo, requirió también que yo hablara solas con él en calma y le dijera,
bueno, es que va a ser, le dije, va a ser va a ser muy drástico y va a ser tristísimo que esto nos aparte porque una de las cosas que hizo para mí evidente que era un hombre desde la infancia era que tú eras mi héroe, que yo quería ser como tú, que hasta la fecha eres uno de los pilares de mi vida, eres mi ejemplo de la masculinidad y deja tú que no estés aquí ahorita. El hecho de que cada vez estés más lejos va a ser incluso irónico, ¿no? Entonces, hasta ahorita ha entrado el año y medio de conversación al respecto, es que él está entrando en razón. Y esa fue la manera en que se enteraron. Mi madre se enteró por mi psicóloga, que empezó a trabajar con ella, y mi padre se enteró por mi familia, que no trabajó en absoluto con él. Entonces, mmm, quizás después hablemos de los hermanos, esto ya se está extendiendo un poco, y pues sí, los conmino a quien quiera hablar al respecto, a que no le dé pena, que este canal yo creo que es una buena idea también que no esté moderado fijamente, sino que cualquier persona transexual o incluso parejas puedan subir videos aquí. Entonces, este es el tema de hoy y es como se enteraron mis papás y espero que le haya sido de ayuda a alguien, ¿no? Adiós.